Disculpa. La palabra, el sermón será predicado esta mañana en el Evangelio, Juan 15, los versículos 3 a 8. Vamos a pedirle al Señor en oración que nos guíe con su palabra. Mediante la palabra, oh Señor, pedimos que nos bendigas, que nos guíes, que nos fortalezcas y que nos alimentes. Señor, danos más fe en ti. Amén. La gracia y la paz de Cristo sea con ustedes en este día. Amén. Aquí tengo una foto de una persona que se resbaló cuando estaba escalando las montañas y se cayó por un precipicio. Afortunadamente agarró una roca. Y está colgando ahí. Es muy importante que no suelte la roca, ¿verdad? Porque si suelta la roca, ¿qué le va a pasar, mis hermanos? Se va a caer y se va a morir, porque estamos hablando de una caída de miles de pies, papá. Entonces, si suelta, muere, ¿verdad? Tiene que agarrarse muy bien para sobrevivir. Tiene que agarrarse muy bien. Al otro lado tengo una foto de un rescate que se fue un poco mal. Estaban rescatando al señor ese y estaba apenas allá en el helicóptero y se cayó, pero agarró la barra, ¿verdad? Afortunadamente agarró la barra, se dice, ¿verdad? Pues si suelta, ¿qué le va a pasar? Se muere. Entonces tiene que agarrarse muy bien, ¿verdad? Para sobrevivir. Es lo mismo con él, ¿verdad? Lo mismo. Tengo otra foto aquí. Una persona que está agarrando la Biblia. Más o menos es lo mismo. Si soltamos la Biblia, la palabra de Dios, si no agarramos la palabra de Dios, ¿qué pasa con la fe? Se muere. Obviamente no estamos hablando de agarrar la Biblia con las manos literalmente. Estamos hablando de tomar tiempo regularmente de escuchar y estudiar y leer la palabra de Dios. Esto es no solamente importante, es necesario. Vamos a escuchar lo que dice la palabra. La Biblia dice: ustedes ya están limpios por la palabra de Dios que les he comunicado. Le voy a leer de nuevo. Dice: ustedes ya están limpios por la palabra. Oiga, la palabra de Dios nos salvó. Dice que estamos limpios por la palabra de Dios. Ahora les voy a hacer una serie de preguntas y les pido que participen, por favor. ¿Okay? ¿Listos? Dice que por la palabra estamos limpios. ¿Limpios de qué? De pecado. ¿Y quién es el que nos limpia del pecado? ¿Quién? Cristo. ¿Cómo nos limpió del pecado? Por la cruz, con su muerte en la cruz, cuando derramó su preciosa sangre. La Biblia dice, 1 Juan 1:7, la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Okay? Entonces es la sangre de Cristo que Él derramó que nos limpia. Cuando Él murió en la cruz, Él pagó el precio de nuestro rescate del pecado. Él pagó el infierno que nosotros nos merecemos. Él lo pagó. Cuando Él murió en la cruz, Él lavó todos los pecados del mundo. Cuando murió en la cruz, Él ganó la entrada a la vida eterna. Ahora una pregunta más. ¿Cómo una persona recibe individualmente y personalmente esta limpieza del pecado y esta entrada al cielo? Si Él murió por todo el mundo y lavó los pecados de todo el mundo, ¿cómo recibe una persona individualmente y personalmente esta limpieza y esta entrada al cielo? ¿Cómo? Mediante la fe. Okay, están yendo ahí. ¿Y cuál es la herramienta y el instrumento que Dios usa para darnos fe? Ya, la Biblia, la palabra. Ok, me explico. O sea, dice, mediante la fe somos salvados. ¿Cómo nos da fe?
mediante la palabra de Dios. Okay. Por eso dice, ya están limpios por la palabra de Dios. Pero hay así, ¿verdad? Cristo nos limpió. El que cree en Jesús recibe perdón y limpieza y la vida eterna. ¿Cómo nos da fe? Fíjense, hay personas que creen o dicen que son creyentes, pero nunca van a la misa, nunca escuchan la palabra, nunca leen la Biblia. Dicen que son creyentes. Realmente no es posible que uno sea cristiano y creyente si no escucha y estudia la palabra. ¿Cómo nos vamos a enterar de lo que Cristo hizo por nosotros si no escuchamos y estudiamos la Biblia? ¿Cómo vamos a saber que Dios es un Dios de amor si no escuchamos y estudiamos la Biblia? ¿Cómo vamos a saber que Él murió por nosotros si no estudiamos y escuchamos la palabra de Dios? Lógico, ¿no? ¿Verdad? Pero la Biblia da más que información al cerebro. También la Biblia tiene poder de tocar nuestros corazones, de cambiarnos, de darnos fe. Mis hermanos, esto es esencial. Realmente la salvación del ser humano no es posible sin la palabra de Dios. Ahora, otra cosa que es muy importante entender. Una sola leída de la historia de la crucifixión y resurrección de Cristo no es suficiente. Muchas personas me han dicho, oye, cuando yo era joven yo iba a la iglesia. Mis papás me llevaban a las clases de primera comunión. Cuando yo era joven yo era monaguillo. Yo ayudaba al padre, me dice mucha gente. Cuando yo era chico, mis papás o mi abuela me llevaba a la iglesia, pero ahora ya tengo años sin ir. Pero ya me lo sé todo eso. Yo no necesito ir a la iglesia para ser cristiano, me han dicho. Yo no necesito leer la Biblia para ser un creyente. Ya me lo sé todo. Mis hermanos, unas leídas de la historia de la salvación no es suficiente. ¿Cómo lo sabemos? Pues porque la Biblia lo dice. La fe que no se alimenta, se muere. Es necesario que sigamos escuchando y estudiando y leyendo la Biblia por toda la vida, a través de la Biblia y continuamente y regularmente, mis hermanos. La Biblia usa un ejemplo, una comparación. Usa la comparación de, vamos a poner una planta o un árbol o un raíz de uvas. Que en la parte de la palabra de Dios Él usa un raíz de uvas, o sea, una viña, ¿verdad? Que tiene las ramas conectadas a la vid o al raíz. ¿Okay? En el Salmo 1 usa un árbol. Dice, ok, él dice, yo soy, pues vamos a ver lo que dice, vamos a pensar eso. Aquí tengo una planta. No es como un raíz de uvas muy bonitas porque Smith no tiene eso, ok. Hacemos lo que podemos hacer. Ahora, mis hermanos, si yo rompo una rama aquí, ya lo desconecté, ya lo rompí. ¿Esta hoja, ramita, se va a mantener verde y vivo, sí o no? No. ¿Va a dar fruto y flores, sí o no? No. ¿Por qué? Está desprendido. Y ya no está conectado al raíz, ¿verdad? Okay. Vamos a escuchar lo que dice la palabra de Dios. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mis hermanos, la Biblia usa un ejemplo aquí, de un raíz de uvas y las ramas. Él dice que Él es el tronco o el raíz, ¿verdad? Y nosotros somos las que? Ramas. Okay. Les voy a hacer dos preguntas. ¿Qué pasa si nos apartamos de Cristo? ¿Qué va a pasar con nuestra fe? Si nos apartamos y si nos vamos apartando de Cristo y su palabra, ¿qué va a pasar con nuestra fe? Se va a ir poco a poco secando, ¿verdad? Y si una persona sigue apartándose de la palabra y de Cristo y se separa completamente de Cristo y muere sin jamás regresar a Cristo, ¿qué le va a pasar cuando muera? ¿A dónde va a ir? Al infierno. Jesús dice, ¿verdad?
las ramas se recogen, se arrojan al donde, al fuego, ¿verdad? Vamos a ver el lado positivo ahora. ¿Okay? Si permanecemos en Cristo, ¿okay? como estas que todavía están pegadas y apegados allí a la planta, si permanecemos en Cristo, ¿qué va a pasar con nuestra fe? Sí, va a crecer, ¿verdad? Va a crecer, ¿no es cierto? Y si continuamos permanecidos en Cristo, cuando nos mueramos, ¿a dónde vamos a ir? Al cielo. ¿Y cuál es el resistor, el pegamento? ¿Cuál es la herramienta, el instrumento que Dios usa para mantenernos apegados a Él? ¿Cuál es la herramienta? La Biblia. Mis hermanos, fíjense. Agárrense siempre a la palabra de Dios. Agárrate a la palabra. Permanece en la palabra. Tu alma depende de esto. Tu vida depende de esto. Tu eternidad depende de esto. Pero es una cosa más que quiero añadir que vemos en esta parte de la palabra de Dios. No se trata de solamente sobrevivir. Estudiar la palabra y escuchar la palabra es algo tan hermoso, tan maravilloso, que Dios nos llama a una fe, a una vida productiva. ¿Okay? Quiero enseñar unas fotos otra vez. ¿Okay? Antes les enseñé esta, ¿verdad? De este muchacho que se resbaló y se fue cayendo a su muerte, pero afortunadamente agarró la roca y allí está colgando, está agarrando para que sobreviva. Pero fíjense en algo. Tengo una foto aquí de este muchacho que él escaló la montaña, está encima de la montaña, ¿verdad? Aquí está, llegó a la cima, está lleno de alegría, ¿verdad? Porque llegó ahí a la montaña. Mira, Dios no nos llama a una vida de apenas estar colgando ahí, no. Nos llama a una vida productiva, una vida de conquistar las tentaciones y el pecado y vivir una vida de buenas obras para el Señor. Fíjense en eso. El Señor que el rescate estuvo un poco mal y se resbaló, pero agarró la barra. Y ahí está colgando, ¿verdad? Mira, apenas, ¿verdad? Sobreviviendo. Mira, aquí tengo una foto de una muchacha que está manejando el helicóptero. Es la pilota, pues. Ella está conduciendo este helicóptero. ¿Sí es? Dios no nos llama a una vida de apenas estar colgando ahí en el aire. No, nos llama a una vida de volar como águilas, como dice en el Salmo. Nos llama a una vida productiva de usar nuestros dones para servir, de usar nuestras habilidades y tiempo y tesoros de predicar la palabra y dar frutos. Mis hermanos, realmente Dios, no somos como esta planta, unas flores, realmente no da mucho, no. Por eso la Biblia dice que somos como un raíz de uvas, damos frutos, como un árbol de mangos, damos frutos. Un árbol de duraznos, damos frutos, producimos frutos. ¿Qué son esos frutos? Buenas obras, acciones, obediencia a su palabra. Esos frutos son acciones de amor al prójimo, palabras de compasión a la pareja. Cuando mostramos paciencia a los nietos o a los hijos. Cuando perdonamos al compañero de trabajo que nos ofendió. Cuando hablamos palabras de aliento a un amigo adolorido. Estos son los frutos. Cuando obedecemos los mandamientos. Cuando glorificamos a Cristo con pensamientos puros. Cuando honramos a Cristo con palabras de compasión. Cuando le damos gracias y alabanzas a Cristo con acciones de bondad en el mundo. Estos son los frutos. Escuchemos lo que dice la palabra de Dios, mis hermanos. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes.
Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. La palabra del Señor. Una vez más les pido su participación. Solamente podemos dar frutos si permanecemos en ¿quién? En Cristo, ¿verdad? Y solamente podemos permanecer en Cristo a través de ¿qué herramienta? Ahora, la palabra de Dios. ¿Okay? O sea, separados de mí, Jesús dice, no pueden dar fruto ustedes, nos dice Jesús. Entonces, si nos desconectamos de Él, como una rama que se rompe, que se separa, pues la fe se seca, se marchita, se va, y frutos, no vivimos para Dios. Pero si estamos en Él, la fe crece y frutos producimos. Si estamos en la palabra. Una vida maravillosa, mis hermanos. Como dice ¿verdad? Me gusta este dibujo aquí, ¿verdad? Agárrense a la palabra de Dios, permanezcan en la palabra de Dios, estudienla, escúchenla, léanla, vengan a misa para escuchar. La palabra de Dios es todo, es el rescate de tu pecado, es la salvación de tu alma, es el boleto a la entrada al cielo, porque te dirige a Cristo. Tienes mediante la palabra acceso al mejor consejero. Tienes en la palabra poder para vivir una vida para Dios. Una vida en la palabra es una vida en Cristo. Y no hay mejor vida que esto. Esta es una vida que dura ¿cuánto tiempo? Para siempre, eternamente. Amén. Amén.